El capitalismo contra el clima. Un ensayo de Naomi Klein. Esto lo cambia todo. Una traducción de Albino Santos Mosquera. Primera parte. En mal momento. A decir verdad, el carbón no está a la par de los demás productos y mercancías, sino que destaca completamente sobre todos ellos. Es la energía material del país, la ayuda universal, el factor presente en todo lo que hacemos. William Stanley Jevons, economista. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Víctor Hugo. Capítulo 1. La derecha tiene razón. El poder revolucionario del cambio climático. Los científicos del clima coinciden. El cambio climático se está produciendo en este preciso instante y lugar, basándose en datos sólidos y contrastados. Un 97% de los científicos especializados en el clima han llegado a la conclusión de que el cambio climático de origen humano es ya una realidad. Este acuerdo no está documentado únicamente por un estudio aislado, sino por una corriente convergente de muestras de ello extraídas de encuestas a científicos, análisis de contenido de estudios sometidos a revisión por pares y de declaraciones públicas de casi todas las organizaciones de expertos en este campo. Informe de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. No existe posibilidad alguna de conseguir algo así sin una modificación radical del estilo de vida americano, una modificación que comportaría un freno al desarrollo económico y el cierre de amplios sectores de nuestra economía. Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a propósito de las medidas propuestas para conseguir unos niveles ambiciosos de reducción de emisiones carbónicas. El señor de la cuarta fila tiene una pregunta. El señor en cuestión se presenta a sí mismo como Richard Rothschild. Cuenta al público allí presente que se presentó a las elecciones a comisionado del condado de Carroll, en Maryland, porque había llegado a la conclusión de que las políticas dirigidas a combatir el calentamiento global eran en realidad un ataque contra el capitalismo estadounidense de clase media. Su pregunta para los panelistas reunidos en un hotel de la cadena Marriott de Washington, D.C. es: ¿hasta qué punto no sería acertado decir que todo este movimiento no es más que un caballo de Troya verde, cuya panza está repleta de doctrina socioeconómica marxista roja? En la sexta conferencia internacional sobre el cambio climático, organizada por el Instituto Heartland a finales de junio de 2011, principal encuentro de quienes se dedican a negar las apabullantes pruebas sobre las que se basa el consenso científico en torno al dictamen de que la actividad humana está calentando el planeta. Esta puede considerarse una pregunta retórica. Es como preguntar en una reunión de consejeros del Banco Central alemán si no creen que los riesgos
Es como preguntar en una reunión de consejeros del Banco Central alemán si no creen que los griegos son insolventes y poco fiables. Aún así, los panelistas no dejan pasar la oportunidad de alabar a quien ratifica lo certero de su apreciación. El primero en hacerlo es Marc Morano, director del sitio de noticias de referencia para los negacionistas, Climate Depot. En los Estados Unidos de hoy en día, todo está regulado, desde los grifos de nuestras duchas hasta nuestras bombillas eléctricas, pasando por nuestras lavadoras, proclama. Y estamos dejando morir algo que tan americano como el todoterreno 4x4 ante nuestras narices. Si los verdes se salen con la suya, advierte Morano, terminaremos todos con un presupuesto de CO2 para cada hombre, mujer y niño del planeta, supervisado por un organismo internacional. El siguiente en hablar es Chris Horner, uno de los socios principales del Competitive Enterprise Institute, organización de presión especializada en acosar a los científicos del clima a base de farragosos pleitos judiciales y de tratar de estirar al máximo la ley sobre libertad de información para sus propios intereses. Se acomoda el micrófono de la mesa orientándose hacia él. Ustedes tal vez crean que esto es algo relacionado con el clima, dice misteriosamente, y muchas personas así lo piensan, pero esa no es una suposición razonable. A. Horner, cuyo cabello prematuramente encanecido le hace parecer una especie de compañero de fraternidad, a la vez que imitador de Anderson Cooper. Le gusta invocar a Saúl Alinsky, ícono de la contracultura de los años 60, siglo pasado. Esa cuestión no es cuestión. La cuestión, al parecer, es que ninguna sociedad libre estaría dispuesta a hacerse a sí misma lo que ese programa político exige que se haga. Y es que el primer paso para ello, para hacer lo que el programa pide, consiste en suprimir esas fastidiosas libertades que siempre obstaculizaron el camino. Pero afirmar que el cambio climático es una conspiración dirigida a robarle la libertad a Estados Unidos es un ejercicio de tibieza y mesura comparado con el nivel general con el que se emplean el Instituto Heartland y sus colaboradores. En el transcurso de este congreso de 2 días de duración, oigo comparar el ecologismo moderno con prácticamente todos los episodios de crímenes en masa recogidos a lo largo de la historia humana, desde la Inquisición católica hasta la Alemania nazi, pasando por la Rusia stalinista. Me entero también de que la promesa de campaña que hiciera Barack Obama para apoyar a las refinerías de biocombustibles de propietarios locales viene a ser algo muy parecido al plan autárquico con el que el camarada Mao pretendía instalar una caldera de hierro en el patio de todas las casas, según Patrick Michaels del Instituto Cato, de que el cambio climático es un pretexto para instaurar el nacionalsocialismo. Según el ex senador republicano y ex astronauta Harrison Smith, refiriéndose a los nazis, y de que estos ecologistas
son como los sacerdotes aztecas, dispuestos a sacrificar a innumerables personas para aplacar a los dioses y cambiar el tiempo, según palabras de Marc Morano, de nuevo. Pero, por encima de todo lo que digo, estos 2 días son versiones de la misma opinión expresada por el comisionado del condado de la cuarta fila, que el cambio climático es un caballo de Troya diseñado para abolir el capitalismo y reemplazarlo por cierto comunalismo verde, tal y como uno de los conferenciantes de este congreso, Larry Bell, expone sucintamente en su libro Climate of Corruption. El cambio climático tiene poco que ver con el medio ambiente y mucho con encadenar al capitalismo y con transformar el estilo de vida americano en aras de la redistribución de la riqueza mundial. Los delegados trabajan, desde luego, desde la pretensión ficticia de la negación de las conclusiones de la ciencia del clima, que está fundada sobre una seria y legítima discrepancia con los datos en los que la comunidad científica internacional basa sus resultados. Y los organizadores se toman incluso la molestia de imitar la apariencia externa de un congreso científico creíble, titulando el encuentro "Restablecer el método científico", e incluso eligiendo un nombre para el Congreso, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, cuyas siglas en inglés ICCC solo se desvían por una letra de la autoridad principal del mundo en materia de cambio climático, IPCC, de las Naciones Unidas, una iniciativa colaborativa de miles de científicos y 195 gobiernos nacionales. Pero las diversas tesis contrarias a las mayorías en la comunidad científica presentadas en esta conferencia del Instituto Heartland, fundamentadas en los anillos de los árboles, en las manchas solares o en la existencia de un periodo de calentamiento parecido durante el medioevo, son ya muy viejas y quedaron sobradamente desacreditadas décadas atrás. Además, la mayoría de los ponentes no son siquiera científicos, sino aficionados en mal momento, aficionados al tema, ingenieros, economistas y abogados entremezclados con un nombre del tiempo, un astronauta y un arquitecto espacial, todos ellos convencidísimos de que con sus cálculos de servilleta de bar han sabido ser más listos que el 97% de los científicos expertos en climatología de todo el mundo. El geólogo australiano Bob Carter se pregunta incluso si se está produciendo realmente un calentamiento, mientras que el astrofísico Willie Sohn admite que sí se ha producido cierto incremento térmico, pero asegura que no tiene nada que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que obedecen en realidad a fluctuaciones naturales en la actividad del Sol. Patrick Michaels, del Instituto Cato, les lleva a la contraria al reconocer que es el CO2 el que de hecho está impulsando las temperaturas al alza, pero insiste en que las repercusiones de ese momento son tan nimias que no deberíamos hacer nada al respecto. El desacuerdo es el alma de todo encuentro intelectual, pero en la conferencia de Heartland,
un material tan descaradamente contradictorio como ese no suscita debate alguno entre los negacionistas. Ni uno solo de ellos intenta defender su posición frente a la de los otros participantes, ni se esfuerza por dirimir quién está verdaderamente en lo cierto. De hecho, mientras los ponentes presentan sus gráficos sobre las temperaturas, da la impresión de que varios miembros del público, en el que predominan los asistentes de edad avanzada, se están quedando dormidos. Pero toda la sala vuelve de nuevo a la vida cuando las verdaderas starletes del movimiento salen a escena. No los científicos de tercera, sino los guerreros ideológicos de primera fila como Morano y Horner. Ese es el verdadero fin del encuentro, servir de foro para que los negacionistas acérrimos se equipen de las lanzas teóricas como las que intentarían ensartar a ecologistas y los científicos del clima en las semanas y meses siguientes. Los argumentos orales probados en este entorno atiborrarán las secciones de comentarios que acompañan a todas las noticias en línea y a todos los videos de YouTube que contengan los sintagmas cambio climático y calentamiento global. También saldrán de boca de los cientos de comentaristas y políticos de derechas, desde los aspirantes presidenciales republicanos hasta los comisionados del condado como Richard Rothschild. En una entrevista concedida tras las sesiones, Joseph Bast, presidente del Instituto Heartland, se atribuye el mérito de los millares de noticias, artículos de opinión y discursos escritos y motivados por asistentes a alguna de estas conferencias. Más impresionante, aunque no se sabe de él, es el volumen de noticias legítimas que nunca se han llegado a publicar ni a emitir sobre el tema. Durante los años previos al encuentro se produjo una caída en picado de la cobertura mediática del cambio climático, a pesar del agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos. En 2007, las tres principales cadenas televisadas de Estados Unidos, la CBS, la NBC y la ABC, emitieron 147 noticias sobre el cambio climático. En 2011, esas mismas cadenas no emitieron más que 14 noticias sobre el tema. Esa es otra rama fundamental de la estrategia negacionista, dado que, a fin de cuentas, el objetivo fundamental para ellos no ha sido solamente difundir las dudas, sino también propagar el miedo, enviar un mensaje claro de que imprimiendo o difundiendo cualquier cosa sobre el cambio climático, el medio de comunicación en cuestión se arriesga a que le colapsen los buzones de entrada de correos electrónicos y los hilos de comentarios con críticas y exabruptos rebosantes de una cepa muy tóxica del vitriolo. El Instituto Heartland, un laboratorio de ideas con sede en Chicago, dedicado a promover las soluciones de libre mercado, lleva organizando estas charlas desde 2008, a veces incluso 2 veces en un mismo año. Y en el momento del encuentro del que aquí hablo, su estrategia parecía estar funcionando. En su discurso, Morano, cuyas puertas a la fama se abrieron cuando filtró la noticia de la organización de veteranos de guerra, Switchboard Veterans for Truth, que
contribuyó a hundir la campaña presidencial de John Kerry en 2004, encandiló al público relatando una serie de victorias sucesivas recientes, legislación sobre el clima en el Senado estadounidense, abortada, cumbre de la ONU sobre cambio climático en Copenhague, fracasada, movimiento climático a punto de suicidarse. Llegó incluso a proyectar en una pantalla un par de citas de activistas climáticos vituperándose mutuamente, como también sabemos hacer los progresistas entre nosotros, e instó a los asistentes a celebrarlo. Solo faltaban los globos y el confeti cayendo a raudales del techo del auditorio. Cuando cambia la opinión pública sobre los grandes temas sociales y políticos, las tendencias suelen ser relativamente graduales. Las variaciones abruptas, si se producen, vienen normalmente provocadas por acontecimientos espectaculares. De ahí que los encuestadores que quedaran tan sorprendidos por lo que había pasado con las percepciones sobre el cambio climático en apenas 4 años. Según un sondeo realizado por Harris en 2007, un 71% de los estadounidenses creía que el consumo continuado de combustibles fósiles transformaría el clima. En 2009 ese porcentaje había caído hasta el 51%. En junio de 2011 había bajado hasta situarse en el 44%, claramente menos de la mitad de la población. Similares tendencias se han registrado en el Reino Unido y Australia. Scott Kettler, director de estudios de opinión en el Pew Research Center for the People of the Press, Centro de Investigaciones Pew para la Ciudadanía y la Prensa, dijo a propósito de los datos estadísticos en Estados Unidos que revelaban uno de los mayores cambios en un periodo de tiempo breve jamás registrados en la historia reciente de la opinión pública. La creencia general en la existencia del cambio climático ha repuntado un poco en Estados Unidos desde sus niveles mínimos de 2010-2011. Hay quienes manejan la hipótesis de que la experiencia de sucesos meteorológicos extremos podría estar contribuyendo a ello, aunque las pruebas de ello son, en el mejor de los casos, muy vagas todavía. Según Riley Dunlop, sociólogo de la Universidad Estatal de Oklahoma, especializado en la sociología política del cambio climático. Pero lo que no deja de ser sorprendente es que a la derecha del espectro político las cifras continúan estando en niveles muy bajos. Puede que hoy parezca difícil de creer, pero no hace tanto, apenas en 2008, la lucha contra el cambio climático conservaba aún cierta pátina de apoyo bipartidista en Estados Unidos. Ese año, todo un clásico del republicanismo más incondicional como Newt Gingrich participó en un anuncio de televisión junto a la congresista demócrata Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, en el que ambos políticos se comprometían a sumar fuerzas y combatir juntos el cambio climático. Y en 2007, Rupert Murdoch, cuya cadena televisiva de noticias, Fox News, sirve de implacable altavoz al movimiento de negación del cambio climático, lanzó un programa de incentivos en la propia Fox para animar a los empleados
a comprar automóviles híbridos. El propio Murdoch anunció que había adquirido uno. Esa época del bipartidismo climático ya es historia. Actualmente, más del 75% de estadounidenses que se identifican como demócratas o liberales de izquierda cree que los seres humanos estamos cambiando el clima. Un porcentaje que, pese a las lógicas fluctuaciones interanuales, solo se ha incrementado ligeramente desde 2001. En marcado contraste, los republicanos han optado en su inmensa mayoría por rechazar el consenso científico. En algunas regiones del país, solo un 20% de quienes se declaran republicanos aceptan las pruebas de la ciencia. Esta brecha política también existe en Canadá. Según un sondeo de octubre de 2013 realizado por Environics, solo un 41% de los encuestados que se identificaron políticamente con el Partido Conservador en el gobierno en ese momento cree que el cambio climático es real y tiene origen humano, mientras que el 76% de partidarios del nuevo Partido Democrático de tendencia izquierdista y un 69% de los centristas, Partido Liberal, opina que es una realidad. Y de nuevo, el mismo fenómeno ha sido registrado en Australia y el Reino Unido, así como en la Europa occidental. Desde que se abrió esta división política en torno al cambio climático, un buen número de investigaciones de las ciencias sociales se ha dedicado a estudiar con mayor precisión cómo y por qué las opiniones políticas están determinando las actitudes con respecto al calentamiento global. Según el proyecto sobre cognición cultural de la Universidad de Yale, por ejemplo, la cosmovisión cultural de una persona, es decir, lo que el resto de nosotros entenderíamos como su inclinación política o su perspectiva ideológica, es un factor explicativo de las opiniones del individuo acerca del calentamiento global más importante que ninguna otra característica individual. Más importante significa eso, más importante que la edad, la etnia, el nivel educativo o la afiliación a un partido. Los investigadores de Yale explican que la inmensa mayoría de las personas con cosmovisión igualitaristas y comunalistas intensas, es decir, caracterizadas por la inclinación hacia la acción colectiva y la justicia social, por la preocupación por la desigualdad y por la suspicacia ante el poder de la gran empresa privada, aceptan el consenso científico sobre el cambio climático. Por el contrario, la gran mayoría de quienes tienen visiones del mundo intensamente jerárquicas e individualistas, marcadas por la oposición a la ayuda del Estado a las personas pobres y a las minorías, por un apoyo fuerte a una empresa privada y por el convencimiento de que todos tenemos más o menos lo que nos merecemos, rechazan ese mismo consenso científico. Las pruebas de la fractura ideológica son apabullantes. Entre el sector de la población estadounidense que evidencia la perspectiva más jerárquica, solo un 11% valora el cambio climático como un riesgo elevado, cuando esa valoración le da un 69% de los encuestados situados en el sector de quienes propagan
un punto de vista más intensamente igualitario. El profesor de Derecho de Yale, Dan Kahn, principal autor de este estudio, atribuye la estrecha correlación entre cosmovisión y aceptación del consenso científico sobre el clima a un factor que él llama cognición cultural, el proceso mediante el que todos nosotros, con independencia de nuestras inclinaciones políticas, filtramos la información nueva protegiendo nuestra visión preferida de la sociedad buena. Si la información nueva que recibimos parece confirmar esa visión, la aceptamos y la integramos con facilidad. Si supone una amenaza a nuestro sistema de creencias, entonces nuestro cerebro se pone de inmediato a trabajar para producir anticuerpos intelectuales destinados a repeler esa invasión que tampoco grata nos resulta. Kahn explicó en Nature que a las personas les desconcierta creer que conductas que les parecen nobles sean, sin embargo, perjudiciales para la sociedad y otras que consideran viles sean beneficiosas para el conjunto. ¿Cómo aceptar tal idea podría introducir un elemento de distancia entre ellas y sus iguales? Sienten una fuerte predisposición emocional a rechazarla. Es decir, que siempre es más fácil negar la realidad que permitir que se haga añicos nuestra visión del mundo, y ese diagnóstico es igual de aplicable a los más intransigentes estalinistas durante el momento de máximo apogeo de las purgas, como a los actuales ultraliberales que niegan el cambio climático. También los izquierdistas son igualmente capaces de negar las pruebas científicas que no les convienen. Si los conservadores son intrínsecos justificadores del sistema y por lo tanto tuercen el gesto entre despectivos y molestosos ante cualquier dato que ponga en entredicho el sistema económico dominante. La mayoría de los izquierdistas, por el contrario, cuestionan siempre el sistema y por ello son proclives al escepticismo ante cualquier dato procedente de las grandes empresas o de los gobiernos. Esa actitud puede derivar fácilmente también en una actitud de resistencia a los hechos contrastados, como la que manifiestan quienes están convencidos de que las empresas farmacéuticas multinacionales han encubierto una presunta conexión entre las vacunas infantiles y el autismo. Por muchas pruebas que se reúnan para desacreditar sus teorías, estos cruzados de su particular causa no se dejarán convencer. Para ellos no son más que trampas que utiliza el sistema para cubrirse sus propias espaldas. Este tipo de razonamiento defensivo es el que explica el auge de la intensidad emocional que rodea a la cuestión climática en la actualidad. Hasta fechas tan próximas en el tiempo como en el año 2007, el cambio climático era algo que la mayoría de las personas reconocían como real, aun cuando no pareciera importarles mucho. Cuando se pedía a los estadounidenses que clasificasen sus preocupaciones políticas por orden de importancia para ellos, entonces, como ahora, el cambio climático aparecía en último lugar. Pero hoy en día existe en muchos países una significativa cohorte de votantes apasionadamente preocupados, obsesivamente incluso, por el cambio climático, a los que lo que les interesa en realidad
es destapar su presunto carácter de engaño, pergeñado por gentes de izquierda para obligarlos a cambiar las bombillas de sus casas y sus negocios, para hacerles vivir en lúgubres apartamentos de estilo soviético y para forzarlos a renunciar a sus todoterrenos. Para estos derechistas, la oposición al cambio climático se ha convertido en algo tan fundamental en su sistema de creencia como la lucha por una presión fiscal muy baja, por la libertad de poseer armas en contra del derecho al aborto. De ahí que algunos climatólogos estén denunciando que actualmente son objeto de ahí que algunos climatólogos estén denunciando que actualmente son objetos de clase de acoso que solía reservarse a los médicos que practicaban abortos. En el área de la Bahía de San Francisco, en California, activistas locales del Tea Party han interrumpido en plenos y sesiones municipales de donde se habla de estrategias de sostenibilidad de escala bastante reducida, atribuyéndolas a un supuesto complot patrocinado por la ONU para acelerar la formación de un gobierno mundial. Heather Gas del Tea Party de la zona este de la bahía escribió en una carta abierta a una de esas reuniones que un día en 2035 se despertarían ustedes en una vivienda pública subvencionada, comerán comida pública subvencionada, sus hijos serán transportados en autobuses públicos a centros formativos de adoctrinamiento, mientras ustedes trabajan en sus empleos asignados por el Estado en una sombría planta baja al lado de un nudo de transportes públicos, porque no tendrían ningún coche y quién sabe dónde estarían sus padres ancianos, pero para entonces será ya demasiado tarde. Despierten. Es evidente que algo tiene la cuestión del cambio climático que hace que ciertas personas se sientan muy amenazadas. Verdades inconcebibles. Al pasar al lado de la hilera de la mesa, verdades inconcebibles. Al pasar al lado de la hilera de las mesas instaladas por los patrocinadores de la conferencia del Instituto Heartland, no es difícil darse cuenta de lo que allí sucede. La Fundación Heritage pregona allí sus informes, como también lo hacen el Instituto Cato y el Instituto Ayn Rand, con los suyos respectivos. El movimiento de negación del cambio climático, lejos de ser una convergencia orgánica de científicos escépticos, es exclusivamente hijo de la red ideológica que allí se exhibe y que es a la que cabe atribuir el grueso del mérito de haber reconfigurado el mapa ideológico durante las últimas décadas. En un estudio de 2013 a cargo de Riley Dunlap y el politólogo Peter Jacques, se halló que nada menos que el 72% de los libros negacionistas climáticos publicados en su mayoría a partir de la década de 1990 están vinculados a laboratorios de ideas de derecha, una cifra que sube hasta el 87% si se excluyen del total los libros autopublicados, cada vez más habituales.
Muchas de estas instituciones se crearon a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, cuando las élites empresariales estadounidenses temían que la opinión pública estuviese virando peligrosamente en contra del capitalismo y a favor, sino del socialismo, sí de un keynesianismo más agresivo. En respuesta a esta percepción, lanzaron una contrarrevolución, un movimiento intelectual generosamente financiado que defendía que la codicia y las ansias ilimitadas del lucro no eran nada de lo que cupiera disculparse y que ofrecía al mismo tiempo la mayor esperanza para la emancipación humana que el mundo jamás hubiese conocido hasta entonces. Bajo esa bandera liberacionista, por así llamarla, los adalides y activistas de ese movimiento lucharon para que se implementaran políticas como los recortes fiscales, los acuerdos de libre comercio, la privatización de los activos estratégicos de titularidad pública, desde las empresas de telefonía hasta las de energía y las de agua, etc. Todo ello conformaba un paquete de medidas conocido a la mayor parte del mundo como neoliberalismo. Al final de la década de 1980, tras un decenio en el que Margaret Thatcher había llevado el timón político en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, y en pleno proceso de caída del comunismo, esos guerreros ideológicos estaban ya listos para proclamarse vencedores. La historia, con mayúscula, había terminado oficialmente, y en palabras a menudo repetidas de la propia Thatcher, no había ninguna alternativa a su fundamentalismo del mercado. Henchidos de seguridad en sí mismos, su siguiente tarea consistiría en tratar de blindar sistemáticamente su proyecto liberacionista empresarial en todos aquellos países que todavía se resistieran a él. Y el mejor modo de conseguir ese objetivo, por lo general, era aprovechando las situaciones de agitación política y las crisis económicas a gran escala, luego se afianzaría y se consolidaría a través de acuerdos de liberación comercial y del ingreso de los países en cuestión en la Organización Mundial del Comercio. Todo eso les había ido muy bien. Su proyecto había logrado sobrevivir incluso más o menos indemne al colapso financiero de 2008, causado directamente por un sector bancario que, liberalizarse, se había despojado de los pesados mecanismos de regulación y supervisión que tanto limitaban sus movimientos anteriormente. Aún así, para los congregados en aquella conferencia del Instituto Heartland, el cambio climático es una amenaza de distinta naturaleza. Saben que no es una mera cuestión de diferencias entre las preferencias políticas de los republicanos y los demócratas, sino que atañe muy directamente a los límites físicos de la atmósfera y de los océanos. Saben que si las funestas proyecciones emitidas por el IPCC son ciertas y nuestra actividad habitual nos está llevando en volandas a traspasar unos puntos de inflexión cuya superación amenazaría a nuestra civilización misma, las implicaciones que se derivan de ello son obvias. La cruzada ideológica incubada en laboratorios de ideas como Heartland, Cato y Heritage tendría que detenerse en seco. Esos creyentes verdaderos tampoco se han dejado engañar por los diversos intentos
de suavizar la acción contra ese cambio climático, tratando de compatibilizarla con la lógica del mercado, comercio de derechos de emisiones carbónicas, compensaciones de carbono, monetización de servicios de la naturaleza. Saben muy bien que la nuestra es una economía global creada por y totalmente dependiente de el consumo de combustibles fósiles, y que una dependencia tan fundamental como esa no puede cambiarse con unos pocos y blandos mecanismos de mercado. Semejante transformación requiere de intervenciones reforzadas y contundentes, prohibiciones generales de las actividades contaminantes, fuertes subvenciones a las alternativas verdes, penalizaciones muy gravosas de las infracciones, nuevos impuestos, nuevos programas de obras públicas, de privatizaciones. La lista de atentados a los fundamentos ideológicos de esas personas y organizaciones es interminable. Se trata en definitiva de todo aquello que esos laboratorios de ideas, que siempre han sido portavoces públicos de unos intereses empresariales mucho más poderosos, se han dedicado afanosamente a atacar durante décadas. Y no hay que olvidar tampoco el tema de la equidad global, que surge una y otra vez en las negociaciones sobre el clima. El debate sobre la equidad está basado en el sencillo hecho, científicamente contrastado, de que el calentamiento global ha sido causado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera a lo largo de 2 siglos. Eso significa que los países que iniciaron la industrialización con mucho adelanto sobre los demás, han producido considerablemente más emisiones de esa clase. Pero muchos de los países que han emitido menos hasta el momento están viéndose afectados antes y más que todos los demás por los efectos del cambio climático, por culpa tanto de su mala suerte en cuanto a su situación geográfica, como de las vulnerabilidades particulares que resultan de la pobreza. Para abordar esa inequidad estructural con la eficiente eficacia como para convencer a países que actualmente crecen muy rápido, caso de China o la India, para que no desestabilicen el sistema del clima global, emisores tempranos como han sido los países de América del Norte y Europa, tendrán que asumir inicialmente una mayor parte de la carga de la lucha contra el cambio climático. Y eso implicará evidentemente unas transferencias sustanciales de recursos y de tecnología para la ayuda en la batalla contra la pobreza mediante el uso de instrumentos bajos en carbono. Eso es lo que quería decir la negociadora de Bolivia en los encuentros sobre el clima, Angélica Navarro Llanos, cuando pidió un plan Marshall para la tierra. Y es esa forma de redistribución de la riqueza la que se considera el más terrible de los crímenes intelectuales en un foro como el Instituto Heartland. Incluso la acción climática dentro del propio país se antoja sospechosamente parecida al socialismo para esos activistas. Todos los llamamientos a potenciar las viviendas asequibles agrupadas en entramados urbanos de alta densidad y a fomentar unos aumentos y renovados transportes públicos son para ellos evidentes trampas
con las que facilitar subsidios de tapadillo a una población pobre que no se ha hecho merecedora de los mismos. Y no digamos ya lo que esta guerra contra el carbono significa para la premisa misma del libre comercio global y para la insuficiencia de en que la distancia geográfica es una mera ficción que desaparece por obra y gracia de los camiones diésel de Walmart y de los buques portacontenedores de Maersk. En cualquier caso, más fundamental que todo lo anterior es el profundo temor de esos individuos a organizaciones a que si el sistema de libre mercado verdaderamente ha puesto en marcha unos procesos físicos y químicos que, de proseguir su curso sin freno alguno, constituyen una amenaza para la existencia misma de buena parte de la humanidad, toda esa cruzada suya por la redención moral del capitalismo esté condenada a malograrse. Cuando algo tan serio está en juego, es evidente que la codicia no es tan maravillosa como les podría parecer, y eso mismo es lo que subyace al brusco aumento del negacionismo climático entre los conservadores a ultranza. Han entendido que si admitieran que el cambio climático es real, perderían la batalla ideológica central de nuestro tiempo, es decir, la que libra en torno a si necesitamos planificar y administrar nuestras sociedades para que éstas reflejen nuestros propios objetivos y valores, o si podemos dejar esa labor al albur de la magia del mercado. Imaginemos por un momento qué le parece todo esto a alguien como el presidente de Heartland, Joseph Bast, un jovial señor con barba que estudió economía en la Universidad de Chicago y que me dijo en una entrevista que su vocación personal es liberar a las personas de la tiranía de otras personas. Para Bast, los que actúan contra el cambio climático lo hacen como si esto fuera ya el fin del mundo. No lo es, o cuando menos no tiene por qué serlo. Pero lo que sí es cierto es que la reducción de emisiones, conforme a los hallazgos contrastados de la ciencia, sería a todos los efectos el fin de su mundo. El cambio climático hace saltar por los aires el andamiaje ideológico que sostiene el conservadurismo contemporáneo, un sistema de creencias que vilipendia la acción colectiva y declara la guerra contra toda regulación de la actividad empresarial y contra todo público. Es irreconciliable con un problema que exige precisamente una decidida acción colectiva a una escala sin precedentes y una contención drástica de las fuerzas del mercado, que son las principales responsables de la creación y el ahondamiento de la crisis. Y para muchos conservadores, especialmente para los que lo son también en el apartado religioso, el desafío es más profundo, ya que amenaza no solo su fe en los mercados, sino relatos culturales básicos sobre el sentido de la actividad de los seres humanos en la tierra. ¿Somos amos que estamos aquí para someter y dominar, o somos una especie de tantas a merced de poderes tan complejos e imprescindibles que ni nuestros más potentes ordenadores pueden recoger en modelo alguno? Robert Main, profesor de política en la Universidad de La Trobe de Melbourne, ha escrito al respecto que la ciencia del clima es para muchos conservadores una afrenta a su fe básica, más profunda y valorada, la capacidad y más aún
el derecho de la humanidad a someter la tierra y sus frutos y a fundar un dominio sobre la naturaleza. Para estos conservadores, señala él, una idea así no está solamente equivocada, sino que es intolerable y terriblemente ofensiva. Quienes predican semejante doctrina deben ser combatidos mediante la resistencia, cuando no mediante la denuncia. Y eso hacen, denunciar cuanto más personalmente mejor. Da igual que el denunciado sea el ex vicepresidente Al Gore por sus mansiones, como que lo sea el famoso científico experto en climatología James Hansen por los honorarios que cobra por sus conferencias. También denuncian el llamado Climategate, un escándalo. También denuncian el llamado Climategate, un escándalo inventado por los propios miembros del Instituto Heartland y sus aliados, que piratearon las cuentas y los mensajes de correo electrónico de numerosos climatólogos y distorsionaron el contenido de los mismos, afirmando que habían hallado en ellos pruebas de manipulación de los datos, una manipulación de la que los científicos acusados fueron reiteradamente exculpados por las investigaciones realizadas al respecto. En 2012, el Instituto Heartland llegó incluso a armar un gran revuelo cuando lanzó una campaña con vallas publicitarias en las que se comparaba a las personas que creían en el cambio climático, los alarmistas del calentamiento global, warmists, según la jerga negacionista, con el fanático y asesino líder de sectas Charles Manson y con el unabomber Ted Kaczynski, bajo una foto de Kaczynski en la que en una de esas vallas podía leerse en gruesas letras rojas: yo aún creo en el calentamiento global, ¿y tú? Muchos negacionistas reconocen con toda franqueza que su desconfianza ante las tesis científicas sobre el tema creció a partir de un temor muy profundo a las catastróficas implicaciones políticas que tendría para ellos el hecho de que el cambio climático fuese real. Un bloguero británico y habitual conferenciante en los actos del Instituto Heartland, James Delingpole, ha señalado que el ecologismo moderno consigue promover muchas de las causas que tan queridas son entre la izquierda en general: la redistribución de la riqueza, las subidas de impuestos, una mayor intervención del Estado, la regulación. El presidente de Heartland, Joseph Bast, es más contundente incluso al respecto. Para la izquierda, el cambio climático es perfecto, es la razón por la que deberíamos hacer todo aquello que la izquierda quería hacer desde un principio. Bast, en quien no es apreciable ni un ápice de la fanfarronería que tan característica resulta en no pocos negacionistas, es también suficientemente honesto como para reconocer que ni él ni sus compañeros de causa se implicaron en las cuestiones relacionadas con el clima porque hallaran deficiencias en los datos presentados por la comunidad científica, sino más bien porque les alarmaban las implicaciones económicas y políticas de esos datos y se propusieron refutarlos. Cuando examinamos esta cuestión nos decimos: he aquí una fórmula que nos conduce sin remedio a un aumento espectacular del sector público. Me contestó Bast antes
de emprender semejante camino conviene que revisemos a fondo los argumentos científicos y sus datos. Así que yo diría que los grupos conservadores y ultraliberales se pararon un momento y pensaron: no aceptemos esto como un artículo de fe sin más. Realicemos nuestras propias averiguaciones sobre la cuestión. Nigel Lawson, ex ministro de Economía y Hacienda de Margaret Thatcher, que se ha aficionado a declarar que el verde es el nuevo rojo, ha seguido una trayectoria intelectual similar. Lawson se enorgullece especialmente de haber privatizado activos claves del sector público británico y de haber reducido los impuestos a los contribuyentes ricos y de haber quebrado el poder de los grandes sindicatos del país. Pero el cambio climático crea, según sus propias palabras, una nueva licencia para inmiscuirse, para interferir y para regular, lo cual lleva a concluir que debe tratarse de una conspiración. Este es un ejemplo clásico de inversión teleológica de los términos de la cadena entre causa y efecto. El movimiento de negación del cambio climático es pródigo en personajes de ese tipo que se enredan en parecidos embrollos intelectuales. En él militan físicos de la vieja escuela, como es Fred Singer, desarrollador de importantes aspectos de la tecnología de los cohetes para las Fuerzas Armadas estadounidenses, y que dice apreciar en la regulación de las emisiones un eco distorsionado del comunismo contra el que combatió durante la Guerra Fría, una opinión que quedó muy bien reflejada en el libro Merchants of Doubt de Naomi Oreskes y Eric Conway. Parecida tónica es la de las declaraciones al respecto del expresidente checo Václav Klaus, quien habló en una conferencia sobre el clima del Instituto Herland cuando aún era jefe de Estado. Para Klaus, cuya carrera política comenzó durante el régimen comunista, el cambio climático parece habernos traído de vuelta una imagen propia de la Guerra Fría. Él compara los intentos de impedir el calentamiento global con las aspiraciones de los planificadores centrales comunistas de controlar la sociedad, y dice que para alguien cuya vida ha transcurrido durante su mayor parte en la noble era del comunismo, eso es algo imposible de aceptar. Y es comprensible que la realidad científica del cambio climático se antoje tremendamente injusta a los negacionistas. A fin de cuentas, los asistentes a la conferencia del Instituto Herland estaban convencidos de haber ganado todas esas guerras ideológicas, puede que no de la forma más justa, pero sí con contundencia. Ahora, sin embargo, la ciencia del clima lo está cambiando todo. ¿Cómo se puede ganar una discusión contra el intervencionismo estatal si la habitabilidad misma del planeta depende de la intervención gubernamental? Tal vez se pueda argumentar que a corto plazo los costes económicos de emprender esa clase de acción superan a los derivados de permitir que el cambio climático siga progresando durante unas cuantas décadas más, y algunos economistas neoliberales andan muy ocupados construyendo esos argumentos, usando para ello cálculos de coste-beneficio y tasas de descuento del futuro. Pero en la mayoría de las personas no les gusta ver descontadas las vidas de sus hijos e hijas en las hojas de cálculo. En las hojas de cálculo Excel de ningún experto, y tienden a sentir una aversión moral a la idea de dejar que desaparezcan países enteros porque salvarlos pueda resultarnos demasiado caro en estos momentos.
Ese es el motivo por el que los guerreros ideológicos congregados en el Marriott han llegado a la conclusión de que solo existe en realidad un único modo de derrotar una amenaza tan formidable. Afirmar que miles y miles de científicos están mintiendo y que el cambio climático es un engaño tan elaborado como rebuscado. Eso supone afirmar que los temporales no se están volviendo progresivamente más violentos en realidad y que esa impresión está solamente en nuestra imaginación y que en el hipotético caso de que sí estén volviendo más extremos, eso no se debe a nada que los seres humanos estén haciendo o pudiesen dejar de hacer. Es decir, que niegan la realidad porque las implicaciones de estas son, en resumidas cuentas, inconcebibles para ellos. Y ahí reside precisamente la veracidad incómoda a la que me quería referir. Creo que los ideólogos de línea dura entienden mejor la significación real del cambio climático que la mayoría de los warmistas ubicados en el centro político, esos que aún insisten en que la respuesta puede ser gradual e indolora y que no tenemos por qué declararle la guerra a nadie, ni siquiera a las compañías productoras y distribuidoras de combustibles fósiles. Antes de que me extienda más sobre el tema, déjenme ser absolutamente clara al respecto. Como atestigua el 97% de los científicos dedicados al estudio del clima mundial, los miembros y correligionarios del Instituto Heartland están completamente equivocados en lo que respecta a la versión científica de hechos, pero en lo referente a las consecuencias políticas y económicas de esos resultados científicos y en concreto a la profundidad de los cambios requeridos, no ya en nuestro patrón de consumo de energía, sino incluso en la lógica subyacente de nuestra economía liberalizada e impulsada por el lucro, no podrán tener los ojos más abiertos. Los negacionistas malinterpretan la mayoría de los detalles. No estamos ante un complot comunista. El socialismo autoritario de Estado, como veremos, fue terrorífico para el medio ambiente y brutalmente extractivista, pero en lo tocante al alcance y la hondura del cambio necesario para evitar la catástrofe, no podrán estar más en lo cierto. Continuaremos más adelante en el tema en cuanto a ese dinero. Aquí hacemos una pausa.